Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Después de casi 2 meses que entre una cosa y otra, ¿no?, hemos estado en otras labores, ¿no? Estamos aquí de vuelta. En el principio de un curso que es impresionantemente para vivirlo, ¿no? Y es curioso porque en el calendario judío estamos ahora mismo en el final del año, en el principio del año nuevo, ¿no? Y están, por costumbre, pero que son buenas costumbres, haciendo un análisis de todo el año transcurrido, ¿no? Y mirando más que los éxitos, los fracasos, los errores, porque el que se centra en los éxitos y se olvida de los errores no tiene posibilidades de mejorar, ¿no?, sino que se queda en el triunfo. Pero el que analiza sus errores y pone por lo menos intención de corregirlos, tiene opciones a mejorar su vida. Quiero decir que es sabio, ¿no?, el balance a lo negativo, ¿no?, en lugar de a lo positivo. El problema está en que, aunque hagas un balance y veas los errores y quieras corregirlos, si no hay gracia de Dios, pues en vano edifica el hombre. Querer no es poder. Es un buen comienzo, pero sí, no es el resultado correspondiente. Efectivamente, el 15 de septiembre pasado, pues se conmemoró en Israel el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, el día que comenzó la creación, el día de la creación. A partir de ahí, es algo tremendo, ¿no? Y continúa ese día de la creación con las fiestas de Yom Teruah, las trompetas. Entonces, estoy hablando de las conmemoraciones, sí. No del comienzo, ¿no? En el comienzo sí que el calendario empezó ahí, por eso hay 2 calendarios en Israel, uno es político y otro es religioso. Estamos hablando del calendario de la Torá, del ortodoxo, religioso. Y bueno, pues en estos días, hoy en concreto, estamos en Yom Teruah, 7 días de trompetas, que terminan, curiosamente, el día 23. Digo curiosamente, porque tenemos 2 bodas el día 23 y no sabíamos que poníamos una fecha y que era una fecha crucial. De hecho, la más importante de todo el calendario hebreo, porque termina Yom Teruah el 23 al atardecer y empieza el siguiente día. Como es, bíblico, ¿no? El día no comienza por la mañana, empieza por la tarde, es decir, primero fue la oscuridad, sí, y luego la luz. Y entonces empieza Yom Kippur. El día 23, alrededor de las 7, las 8 de la tarde, cuando ya no hay luz de sol, ya no... Bueno, la costumbre es... que en el momento en que una mujer no puede enhebrar una aguja sin encender la luz artificial, esa ya es la oscuridad que marca el final del día anterior y el comienzo del nuevo día. Y entonces tendremos Yom Kippur, si Dios quiere, el día 23 al atardecer, hasta el día 24 al atardecer. Un día. Y por eso la confusión de son 2 días en Israel, 2 medios días, o sea, y qué bueno que ese día 24 de Yom Kippur que termina, nosotros lo terminamos con un acto espiritual que lo llamamos pues Día de la Humildad, ¿no? Y nunca mejor dicho que, bueno, escoger Pesaj, Pascua, como día de humildad, de pedir perdón a Dios y de humillarnos. Y Yom Kippur, que es el día en el que
todos los judíos creyentes lo pasan pidiendo perdón, intentando recordar hasta el más mínimo pecado, la más mínima falta, pidiendo perdón detalladamente y perdonando a los que les hayan ofendido. Por eso es el balance final, que conlleva comenzar el año con un balance, como tú dices, del anterior, para que no haya los mismos errores, y pidiendo perdón, porque si no hay confesión y petición de perdón y no se recibe el perdón, no hay gracia para vencer las tentaciones, y entonces los errores se hacen cada vez más graves. Y bueno, pues después de Yom Kippur continúa los días más memorables, porque es la fiesta de Sukkot, y resulta que se conmemora el nacimiento de Jesús, pues que es en Sukkot, y que no sé si cae el 28, sería como el 28 del 29 de septiembre, esos 2 medios días que Jesús vino al mundo. Hizo tabernáculo el 15 con nosotros. De Tishri, del mes Tishri, pues del 7º mes del año, estamos en septiembre, aunque es el 9º, es el 7º. El 7º, de ahí viene septiembre, 7º, ¿no? Porque en realidad el cambio del calendario gregoriano hizo destrozos tremendos al verdadero calendario, ¿no? que marcó Dios incluso de una forma detallada, o sea, con las 3 fiestas divinas, o sea, y bueno, pues que se conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, el 15 de Tishri, 28, 29 de septiembre, ¿no? Y se anuncia que lo mismo que nació en esas fechas volverá cuando venga en esas fechas. Sí, igual que decías las siete trompetas, yo cuando decías las 7 trompetas, yo recuerdo que Apocalipsis habla de las 7 trompetas. Claro. Y que si las encajas en el tiempo, tendrán que ver unas con otras, ¿no? No, siempre se repite en la historia acontecimientos muy específicos, como que en Shavuot, Pentecostés, pues la mayor parte de los avivamientos en el mundo se han producido en Shavuot. Es una cosa curiosísima. Las fechas, la escatología es algo, bueno, glorioso, porque da testimonio de la omnisciencia de Dios, que escribió la historia por adelantado. Y entonces pues se conmemora a partir de ahí también algo increíble, y es que el mismo día que nació Jesús, es en el calendario hebreo, es el mismo día que se instaló el tabernáculo y empezó la presencia de Dios en el tabernáculo. Se manifestó el mismo día. Vuelve a ser el mismo tabernáculo, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros, hace Sukkot, hace habitáculo con los hombres, ¿no? Igual, en la misma fecha, es algo impresionante. Entonces, lo que pasa es que en el tabernáculo, como templo inicial, el Señor se manifestó en forma de nube durante el día y en forma de columna de fuego por la noche, pero ministró y habló a Moisés y fue Dios relacionándose con los hombres, ¿no? Pero de esta manera ya, fíjate, es personal. Claro. Tenemos ahí, hablabas antes de gracia, ¿no? La Biblia dice, o la palabra de Dios dice, que para poder pedir perdón hace falta gracia también, ¿no?
la gracia del arrepentimiento. Puede ser que algunos utilicen este tiempo de forma ritual, es decir, no sincera, no real, porque dice, bueno, siguen una costumbre, un ritualismo de pedir perdón. Claro, eso es muy superficial. Lo que realmente tiene que haber es un quebranto delante de Dios, ¿no? Si uno es consciente de que está haciendo algo delante de Dios y entonces hacer cuentas, ¿no? Aunque hay que hacer cuentas cada día, pero es un día específico. Ponerse a cuentas con Dios, es el capítulo 1 de Isaías, ¿no? Y evidentemente, cuando Juan Bautista que predica, pues que Dios os dé el don del arrepentimiento, ¿no? Es un don, es una gracia, un regalo. No se arrepiente el que quiere, no, el hombre no es tan soberano como siempre ha querido ser y quiere ser, no. Todo está bajo la gracia o la desgracia de Dios. Y hay desgracia de Dios, claro. O sea, que Dios... donde no hay gracia hay desgracia, donde no hay luz, claro, hay oscuridad. ¿Y cómo hay desgracia? Porque Dios la quita la gracia y se acabó. Entonces, ¿a quién da Dios el don del arrepentimiento? Pues aquel que oye con un verdadero interés y deseo de cambio la palabra de Dios y la cree. Al final es lo que agrada a Dios es... muchos creen que amar a Dios es lo principal. No, es confiar en Él. Porque nadie puede amar a Dios si no confía en Dios. Es difícil amar a alguien en quien no se confía. Vamos, al contrario. Eso siempre produce un estorbo, un tropiezo. O sea que, entonces, por eso, el que oye la voz de Dios, y Dios habla, de mil maneras habla Dios, dice la Biblia, ¿no? En sueños, visiones, a través de niños, a través de las noticias. En la misma Biblia, pues, a veces parece que salta la palabra de fuera del libro. Y por los siervos de Dios, ¿no? Cuando invoca el rico allá en el Hades, socorro para sus hermanos que viven perdidamente y pide a Abraham que mande a Lázaro, que entonces le oirán, porque si resucita de los muertos, dicen, no le oirán. Si no oyen a los siervos, los profetas no van a oír, no oirían tampoco a Lázaro si volvieran los muertos. Porque de hecho, Jesús estuvo 4 días muerto y muchos lo quisieron volver a matar. Sí, bueno, pero no es el mismo Lázaro, ¿no? No, pero bueno, pero 4 días, no es el mismo, pero 4 días muerto estuvo Lázaro, otro Lázaro, efectivamente, y lo quisieron volver a matar. Por lo tanto, tenemos un caso comparativo. Sí, luego claro. Jesús mismo. No es el mismo Lázaro, no, es el Lázaro de la parábola del Señor, es un Lázaro figurado, porque no habla de una persona en concreto, ¿no? Por eso puedes aplicarla también a ese otro, que resucitó y que no. Lázaro... habla de aquel que va al Hades, que es el rico, y por ser cruel e injusto, despilfarrador y vividor, y el Lázaro, el pobre, el mendigo, el humilde, que sufre con paciencia, sin queja, es el Job, y que nunca maldice a Dios, y que entonces es llevado arriba, al cielo, ¿no? La diferencia. Sí. Así que todos los que ahora ya están predicando, incluso cristianos, que no hay infierno, pues están desautorizando a Jesús, como están pegando tijeretazos a la Biblia para ver cómo poco a poco la van encajando con la Biblia babilónica, cóctel de religiones. Porque no han llegado al final de la Biblia, ¿no? Porque si hubieran leído el último versículo de la Biblia... Maldito. Eso dice, también... No, el que cortare algo de esta profecía, será cortado su nombre del libro de la vida. Pero es que también eso lo van a cortar, si no lo han cortado ya. Pues y eso significa que estás muerto. Si no estás en el libro de la vida, estás muerto. Es que para hacer esas cosas, simplemente, para poder... es lo mismo que... tener comunión
con los perversos estafadores y ladrones y cobardes prófugos políticos y buscar comunión con ellos, pues es que es el yugo desigual el tener ya conciencia. Me da igual si hay que pactar con el demonio, se pacta con el demonio. Será Puigdemont o Puigdemonio, pero da igual. Este es el problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, las religiones en su prostitución, pues de amor al poder y a las riquezas, porque ven, están todas podridas las que están bajo el mamón, pues ya no tienen escrúpulos de ningún tipo. Y harán lo que sea para sobrevivir en sus poltronas. Esto es lo que está pasando con la política, tristemente, lo cual demuestra a qué nivel de corrupción están los países, porque son gente que se les ha votado. O sea, que dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Pues sí. Sí, eso demuestra que hay un nivel espiritual bajísimo. Y luego, claro, pues que luego se quejan de que haya sequías, inundaciones y de que haya, pues... terremotos y tifones que están haciendo tanto daño, ¿no? Alrededor. Dios, que está muy airado, ¿no? Y además está bien fundamentado en la Biblia, de avisos proféticos de que sucederán esas cosas por causa de, pues entre otras maldiciones, la brujería, la hechicería y la codicia, la avaricia y la fornicación, la inmundicia sexual y bueno, pues la hipocresía, etcétera. Ya tomamos todos estos juicios, yo entiendo que Dios podía decir, se acabó, y se acabó, y el que está en orden va con el Señor y los demás al infierno, ¿no? Sin embargo, yo lo que entiendo es que todas estas situaciones, guerras, terremotos, inundaciones, son de alguna forma posibilidades que Dios está dando a la humanidad para que se vuelva hacia Él. Es que tú sabes cómo se llaman ese, los días de John Teruá. Son los días de asombro, temibles, y que suenan las trompetas para infundir, temor de Dios. Cuidado, os estoy avisando. Uh-huh. Y yo creo que todas estas cosas que están sucediendo precisamente en estos son para eso, días, ¿no? Es que están haciendo encaje con lo que son los días temibles del John Teruá, que son como trompetas que gritan, arrepentíos, arrepentíos, porque si no vais a perecer. Pero el propósito de todo esto es que reflexione el ser humano y se vuelva hacia Dios, ¿no? Claro. Y se vuelva, es que arrepentirse de qué, arrepentirse de ser un rebelde contra Dios, arrepentirse de menoscabar, menospreciar a Dios e ignorarle y poco más o menos que tratarle como si no fuera nada, o peor aún, matarlo en sus conciencias con un ateísmo absurdo, sin ningún razonamiento, porque no existe ningún razonamiento que pueda pues justificar esa religión. Es una religión el ateísmo, con todo lo que digan que no. Todos los ismos son religiones. Entonces, yo pues veo claramente que el Señor advierte, y advierte proféticamente, arrepentíos porque si no pereceréis. Pero los que se resisten perecen. Y es curioso que el Yom Kippur es el día de la última oportunidad. Si ese día ya no hay arrepentimiento, el día 25, muchísimos que han recibido la trompeta morirán, o a partir del 25. Pero morirán espiritualmente, incluso, o sea, aunque no mueran físicamente, porque serán aquellos tibios a los que avisa que os voy a vomitar de mi boca, que os voy a... y que no se obstinan y se agarran a su ego, pues entonces
viene el último Yom Kippur, será ese día en el cual Jesús, cuando le preguntan, Señor, son muchos los que se salvan, son pocos los que se salvan, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, ya nadie podrá entrar. Y llamarán, ábrenos, ábrenos, y hemos hecho milagros en tu nombre, y hemos predicado en tu nombre. No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí, y no abrirá. Ese es el último Yom Kippur. A partir de que llegue ese último Yom Kippur, ya no hay más Yom Kippur. Es el último, la última oportunidad. Entonces cerrará la puerta y es como lo llaman en el hebreo, se cierra la puerta del cielo. Fíjate tú, no recuerdo la frase en hebreo, que la tengo escrita, pero es que no consigo aprender frases en hebreo, y tampoco además no tiene sentido. Y no quiero hacer el ridículo como este vasco del PP que ha querido dárselas de que es bilingüe y que habla euskera en el Congreso, y ha montado ahí una parodia de vanidad que es pobrecito, es repelentillo el pobre, ¿no? Porque no venía a cuento, al contrario, ha sido perjudicial montar ese número en un conflicto precisamente en el cual es absurdo imponer que los españoles tengamos que aprender el vasco, el catalán y el gallego, y yo qué sé, que veremos a ver cómo sigan añadiendo el mallorquí, cómo sigan añadiendo yo qué sé. Entonces, y además en la sede central de nuestro, y digo, aprovecho esta oportunidad porque me viene, ¿no? Y con toda libertad. Entonces yo no, aunque a veces me gusta pronunciar algunas palabras en hebreo, porque es que me suenan tan bien y son tan fuertes. Pero lo que quiero decir es que ¿qué sentido tiene que nos las demos de sabiondos, ¿no? Si somos unos ignorantes todos, unos menos y otros más, pero es lo que somos, ¿no? Cuanto más aprendes, más consciente eres de tu ignorancia. Cada vez que se abre una nueva puerta, dices, uy, cuántas cosas que no conozco y que no conocía y que no conoceré. Igual los científicos deberían de quedarse pasmados. Reciben la gracia de un descubrimiento porque la ciencia está en manos de Dios y la abre cuando quiere. Y de un descubrimiento y se les abren 100 incógnitas, por decir un número pequeño. Entonces, de continuar investigando las consecuencias de ese descubrimiento, ¿no? ¿Qué preguntas plantean? Ahora mismo en el mundo de la ciencia existe un principio que es el principio de incertidumbre. Claro. Que llega un momento en el conocimiento científico que lo único que queda es la probabilidad de que algo sea como entendemos que pueda ser. Eso es el principio de incertidumbre. Por lo tanto, la ciencia se está convirtiendo en la incertidumbre. Claro. En la interrogante. Es decir, que ya no es ciencia, porque un principio clarísimo de la ciencia es que tiene que ser demostrable. Pero que llega un momento en que dices, ya de aquí no podemos pasar. Pues por lo tanto, ya deja de ser ciencia, todo lo que sea, venga después es especulación. Eso es. Fantasía, o es lucubración, o es soberbia intelectual. Pero volviendo al calendario, pues en estos días de Yom Teruah, fíjate cómo está el mundo, ¿no? Y cómo estamos en España, ¿no? Y yo creo que se está acercando el tiempo del último Yom Kippur, que no puede ser, no será el año que viene, ni probablemente de 10 años, pero igualmente que ya empiezo a dudar si pasarán 20 años antes de que venga el último Yom Kippur, porque el mundo se está ganando que las trompetas suenen muy fuertemente y que entonces se produzcan pues los quebrantamientos que Dios está haciendo y que van a ir aumentando, porque la obstinación es flagrante, especialmente de los dirigentes, es flagrante, y de los ricos y los economistas y de los religiosos, etcétera, es flagrante. Y entonces
es Dios que quiere salvar a todos, sufre ante esa oscilación y entonces sigue dando con la vara y con la vara para ver a cuántos puede salvar en esa humillación del ego. A ver dónde está tu orgullo, dónde está tu ciencia, cuando te encuentras ante situaciones que ni puedes prever, y dónde está la ciencia en estos los que quieren controlar el clima, el cambio climático. A ver dónde está qué humillación continua, ¿no? Pero lo bonito es que lo grato es que se están convirtiendo cada vez más personas a Cristo, porque se están dando cuenta, primero, de que esto es efímero. Segundo, esto es una locura, es una barbarie, esto es una maldad institucionalizada, esto es el caos babilónico. Y algunos, ante las situaciones quizá críticas, se ponen de rodillas. Otros maldicen a Dios, por supuesto. Y tristemente todavía son más los que maldicen a Dios que los que se humillan, ¿no? y reciben la gracia. Porque es curioso que aquel que se humilla pide perdón, confiesa sus pecados y pide perdón, recibe la gracia. Y no solo recibe el perdón, sino la restauración de su vida física, psíquica, espiritualmente, y de sus necesidades, del socorro, la provisión de su familia, todo. Sí. Es el libro de Joel, que es un libro apocalíptico alucinante, ¿no? Aquellos que se circuncidan el corazón, no que se rasgan las vestiduras religiosamente. Sí, lo que decía yo de que el que se va a hacer un acto de arrepentimiento ritual no vale para nada. Se está despreciando a Dios, la presencia de Dios en ese acto, ¿no? Nosotros estamos organizando para el día 24, decías antes, un acto que va a ser el cuarto año consecutivo que lo hacemos. El primero fue en mitad de la pandemia. Justo se levantó las restricciones de movimiento y se pudo hacer ya en una plaza pública, frente a los orgullos, el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo, ahora en Italia han proclamado el Día del Orgullo Familiar, tampoco es para enorgullecerse. Según están las familias. Según está el estado de las familias. Además, ¿por qué tienen que usar el orgullo? Nosotros no llamamos estos días el Día del Orgullo evangélico, el Día del Orgullo bíblico. Porque el orgullo, la palabra orgullo, recordemos que debería ser borrada del vocabulario humano, porque ¿de qué se puede enorgullecer el ser humano? ¿De que hay algo de lo que se puede enorgullecer? La primera rebelión que ocurre en la historia o en la prehistoria fue la rebelión de Satanás al gobierno divino, ¿no? Y fue por orgullo, porque padre de todos los pecados. Se creyó más que los demás y quiso ser lo que era Dios mismo y compararse con Jesús en el cielo, cuando él era el ángel con mayores dones y con mayor gracia que había sido creado, ¿no? Ángel predilecto. Y ese es el orgullo. Es decir, normalmente Satanás va a generar orgullo. Jesús es lo que transmite al ser humano en el pecado original, allí frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, que realmente representa a Satanás en su orgullo de conocimiento del bien. Se envaneció porque tenía muchas contrataciones, muchas responsabilidades celestiales concedidas por Dios, y se engrandeció y se endiosó. Ahí nace el orgullo. Yo. En la egolatría, el endiosamiento. Y eso
eso es lo que se entró en Eva, que quiso ser como Dios, y ella se lo pasó al tonto de Adán, porque digo tonto, porque esa tontería masculina sigue sucediendo desde siempre en la mayoría de los hombres que no la vencen. Porque los que la vencen, pues no, pero está en todos, de ceder ante la delicadeza sutil y astuta de la mujer. Y ahora escogió a la mujer antes que a Dios. Y en conclusión, pues que yo creo que a Adán ni siquiera le entró demasiado la tentación de ser como Dios, pero endiosó a su mujer. O sea, es una palabra que no sé si todavía es peor. Lógicamente, al comer, pues ya le entró la egolatría igual, ¿no? Satanás ya inyectó el veneno no por el fruto, sino por la desobediencia. Claro, por la actitud del corazón. Claro, y por la maldición que Dios les había advertido, ¿no? Y eso ha pasado a toda la humanidad. ¿Y hay mujeres orgullosas? Pues claro, todas. ¿Y hay hombres orgullosos? Todos. No hay ninguno humilde. Solo Cristo vino a darnos lección de humildad absoluta. Claro. Y por eso nos da como prioridad aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es la enseñanza principal, es la madre de todas las virtudes, la humildad, y que es un aprendizaje que dura toda la vida terrenal, porque allá ya no hará falta. Los tres grandes reyes de Israel, ¿no? Saúl, David y Salomón. De los tres, el único que tuvo la gracia de la humildad, de humillarse, fue David. Porque Saúl, y todos empezaron siendo humildes. Saúl, cuando el profeta Samuel le dice que es el elegido, él dice, yo no, ¿cómo voy a ser yo? Luego se engrandece y se cree más que los demás, ¿no? David gusta del mismo poder, pero cuando es consciente de sus errores, se quebranta y se humilla delante de Dios y pide perdón. El Salmo 53 es impresionante, ¿no?, en ese aspecto. No me quites tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme la gracia que he perdido, ¿no? Y él se quebranta y se humilla. Y Salomón, que cuando comienza, ¿qué es lo que quieres?, le dice el Señor. Sabiduría para poder gobernar este pueblo. Se siente incapaz, luego se cree alguien importante, se ensoberbece también, ¿no? Sí, pero también ahí hay una raíz de debilidad. Sí. 1000 mujeres ya está bien, vamos, aquí se le ocurre. Se le fue la olla Pero ¿por qué llega a eso? Porque se cree más que los demás, porque claro, en el poder que tiene, ¿no? El que venían desde lejos a escucharle, como la reina de Etiopía, que seguirá... Sí, la reina de Saba o la hija del faraón. Todas cayeron bajo su encanto, sus sábanas, ¿no? Es decir, que esto es tremendo, ¿no? Entonces se envaneció. El tema es que oportunidad y ocasión vienen a todos para aprender humildad o para envanecerse. Aquí no se escapa nadie. La tentación de dejar que nuestro corazón fermente vanagloria, pues la tenemos todos, eso está claro, porque si no, significaría que ya estamos inmunes, porque somos totalmente humildes como Jesús, que él estaba inmune, pero también tenemos todos la ocasión diaria de humillarnos, y la humildad se aprende humillándonos, claro, pidiendo perdón. Ejercicio, y para eso está el Yom Kippur diario. Que es que los ejercicios espirituales, ¿no? Que dicen ejercicios espirituales, ¿no? Es el principal ejercicio espiritual que hemos de hacer, ¿no? Y bueno, pues tenemos como actividades propias de nuestro ministerio, tenemos pendiente que Dios nos dé la gracia de hacer el congreso este año, que todavía no lo hemos hecho. Ahora, este fin de semana, hay la semana que viene, el fin de semana que viene, no el siguiente, una campaña en Talavera, un sitio muy bueno para hacer campaña evangelística, y
Ya tenemos allí local de culto que hemos podido instalar, inaugurar y seguimos teniendo actividades de distintas clases. En octubre tenemos el retiro de Nehemías, hombres sabios, que se conjunta con pastores y todos aquellos hombres de nuestras congregaciones y también de cualquier ministerio que quiera venir a retirarse y consagrar 2 días a alabar al Señor y a recibir 3 días. ¿Qué va a ser los días? Pues ahora me pillas aquí. ¿Qué es el puente, en el puente del Pilar o...? Yo no sé, creo que es hacia el 15, pero no estoy seguro. Que será justo después del... Porque tenemos que el día 25, 24 es domingo, ¿no? Domingo, este domingo. Sí. Entonces tenemos que el día 1 de octubre es domingo, el día 8 es domingo, el día 15 será 15, 14 y 13, 14 y 15. Pues justo, igual es el puente, sí. Justo es el puente del Pilar. Sí. De todas maneras lo confirmaremos, porque es que ahora mismo... Y luego tenemos en noviembre, el primer fin de semana de noviembre, ese sí que lo sé, Esther otra vez, porque son dos retiros de Esther al año. Antes hacíamos 3, pero... Digo, para que la gente vaya tomando nota. Sí, entonces el lema del retiro de Nehemías, que tenemos pendiente hace tiempo, hemos hablado de misterios. Claro, es interesante, muy interesante, porque hay muchos misterios que Dios quiere desvelar, ¿no? Y entonces el de mujeres sensatas todavía no mi esposa y yo no hemos llegado a una conclusión, pero pues, se anunciará pronto. Y después en diciembre también podemos avisar que tenemos el Congreso de la Palabra Profética en Jerusalén y el viaje especial del 10 al 17 de diciembre, que pasaremos 4 días en Jerusalén. Hicimos una prueba el año anterior en Belén y hemos visto que es mucho mejor calidad y todo y más apropiado en Jerusalén, aunque es más caro y bueno, pues significará recortar para no cargar demasiado a los peregrinos, recortar recursos que quedan para el ministerio, ¿no? En cuanto a beneficios, pero bueno. Creo que hay bastante gente ya apuntada para ese viaje. Se están apuntando, ¿no? Bastante gente, sí, porque esperamos, hay plazas muy limitadas, porque claro, nos dan las que tienen los aviones libres, y entonces hay 25 plazas desde Barcelona y 42 desde Madrid, o sea, eso, que bueno... que está casi completo, ¿no? Que está casi completo, es decir, que todavía hay alguna plaza, pero que está casi completo. No, todavía no está casi completo, no, pero hay mucha gente que se está apuntando, ¿no? Porque te queda mucho tiempo y lo acabamos de empezar ahora, pero es que había gente que no hacía más que preguntar, ¿y cuándo, no? Entonces... que hay expectación, por eso digo que si alguien quiere ir, que tiene que apuntarse rápido. Es verdad, debería, porque si no se va a quedar colgados, aunque si viéramos un exceso enorme de solicitudes, nos plantearíamos pues... otra vía, ¿no? Para poder ir. Otra vía en otras fechas, hacer otro viaje, lo que sea, no lo sé, porque claro, le damos máxima importancia a este viaje, porque es que el calendario de Dios sigue fijando el centro del mundo en Jerusalén. Punto. Porque ahí es en donde Jesús va a reinar 1000 años y porque ahí es en donde Jesús pues pagó el precio por rescate de toda la humanidad.
Sí, fue en Jerusalén. Y luego en Apocalipsis nos habla de la venida de los 2 profetas, de los 2 testigos, que va a ser en Jerusalén, claro. Y etcétera, etcétera. Es decir, está claro fue en Jerusalén donde se produjo el Pentecostés que espiritual, porque cada año habían celebrado del Shavuot. Pentecostés, el Shavuot es el día del reconocimiento o de la aceptación o del regalo de la ley. De la Torá. De la ley, ¿no? Sí, de la Entonces, ley. Que ese día se produjera la llegada del Espíritu Santo es sobrepasar la ley por la gracia de Dios a través del cambio del nuevo pacto, Santo, es la manifestación del nuevo pacto que deja la ley atrás. Deja el antiguo, le deja completamente anulado. O sea, sí, entonces, minimizado frente al valor del Espíritu. O sea, ¿por qué? Porque en el nuevo ya se contiene la gracia suficiente para que se pueda asumir el antiguo como gracia, es decir, de forma sobrenatural. Claro. No de forma intelectual, religiosa, sentimental y a base del esfuerzo humano, que no sirve para nada en este caso. Y entonces, pues es que además, ¿de dónde salieron todos los mensajeros de Jesús, de Jerusalén? Y la salvación, ¿de dónde viene? De Jerusalén, de los judíos de Jerusalén. Sí. Porque no de los judíos yo diría Sí, la presentación del sumo sacerdote delante del Señor fue en el sacrificio de Jesús en la cruz. Claro. El último sacrificio en realidad fue ese, ¿no? Y siguen empeñándose en que cada año hay que seguir renovando, que es el Yom Kippur, ¿no? El sacrificio de humillación del sumo sacerdote delante de Dios, ¿no? Sí, no existe, no tienen sumo sacerdote, ahora, no tienen lugar santísimo, claro. No tienen sacrificios de animales, no hay aunque sangre el arca que derramar y por lo tanto se está completamente abolido, ¿no? Como Jesús profetizó, ¿no? Y que concuerda perfectamente con lo que es el establecimiento firme del nuevo pacto. Que lo que pasa es que esa persistencia del orgullo religioso pues hace filigranas para transformers y transforman el gran Hagadol, sumo sacerdote, pues con el gran rabino de Nueva York, el gran rabino de no sé qué, y todos son figuras religiosas pues dictatoriales, dominantes y bueno, pues jerárquicas, soberbias y económicas. Y también cambian el sacrificio de los corderos por gallinas que matan y por, yo qué sé, es que hay, y luego hay un montón pues de manifestaciones, ¿no? Y cambian el templo, que era el lugar pues, más que sagrado, y lo cambian por las sinagogas y ya está. Pero en realidad no hay, no tiene nada que ver eso que están haciendo, son malos sucedáneos de lo que tuvieron y que Dios dijo basta. Sí, y de lo que fue en el día del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Exacto. Que fue el último sacrificio, y dice, ya no hay más sangre que aquella, ¿no? Lo que sí... Lo que pasa es que no lo asumieron, porque ellos mismos lo llevaron al matadero. Cosieron otra vez romanos y, o sea, gentiles y judíos llevamos a Cristo al matadero, claro, por nuestros pecados, pero el asunto está bien claro, que siguieron con el proceso religioso pensando que eso nunca se iba a acabar, y pues tenían que bajar de la cruz a los crucificados rápido, porque a las 6 de la tarde más o menos empezaba el gran sabatón, ¿entiendes? Que era el Pesaj, la Pascua, y que ya se había celebrado en Jesús, pero claro, el mismo día. Claro. Es increíble, ¿no? Porque Jesús fallece
A las 3 de la tarde, hay 3 horas nada menos, desde las 12 hasta las 3, de un eclipse solar milagroso. ¿Y el terremoto? No se ha conocido ningún otro eclipse solar que durara 3 horas de oscuridad, en plena luz. Y hasta que la luz de Cristo, la luz del mundo, se apaga. Y entonces hasta ahí dura. Y entonces le van a quebrar las piernas, y como hicieron con los 2 ladrones crucificados a su lado, pero no lo hicieron porque se tenía que cumplir la profecía de que ningún hueso suyo fue quebrado. Y lo único que había hecho un soldado es clavarle la lanza en el costado hasta el corazón, donde salió agua por el enfisema pulmonar de la asfixia, que se produce un encharcamiento, y por la poca sangre también que tenía, ya la vertió. Y entonces el cordero desangrado es comestible. Esto es una cosa que es claramente es muy explicativo de lo que es el comer kosher, ¿no? Y entonces se dio a comer, y no para que comamos sus músculos en una comunión de la hostia y de no sé qué, sino que se dio como palabra, verbo, que fue partido, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz, el castigo que nos podría poner en paz con Dios, lo llevó él. Esto es impresionante. Pero qué triste que siguieron pensando que aquí no pasó nada. No, ocultaron de forma mentirosa la resurrección de Jesús, claro, sabiendo que había ocurrido, siendo conscientes de que se había cumplido las profecías bíblicas. Sin embargo, acallan todo aquello porque se les viene abajo el chiringuito. Hombre, esa fue la gran hipocresía de los levitas, de los sumos sacerdotes, de los saduceos en aquella época, que dice, mira, es que se nos acaba el chollo y hay que mantener el estatus, porque sabiendo lo que había ocurrido, sabiendo que el testimonio de tantas personas que habían visto y habían experimentado la resurrección de Jesucristo, lo fueron acallando y poniendo amenazas a aquellos que daban testimonio, ¿no? Sí, esto nos da muestra de la crueldad, pero también de la fuerza del poder religioso, ¿no? Ah. Es como cuando el emperador Haile Selassie de Etiopía, el último emperador de Etiopía, pues que había proclamado libertad religiosa en su país, y en esa libertad religiosa se produce un avivamiento en las universidades, y los jóvenes llenos del Espíritu Santo, fue algo muy impresionante. Entonces los ortodoxos, pues estamos hablando de ortodoxos cristianos, religiosos, convencieron a Haile Selassie de que era un movimiento peligroso para su gobierno, que podía acabar derrocando su gobierno. Y entonces le convencieron y él dio orden de matar a todos. Y fue una matanza que no dejaron ni uno. Y esto demuestra cómo cabalga la religión siempre como una prostituta sin escrúpulos sobre la bestia política. Y en esa connivencia se yuga. Es que ver, por ejemplo, a ministros religiosos junto a Puigdemont en todo el proceso catalán, y junto a Jordi Pujol, y junto a Aragonés. Pujol ahora Aragonés, ¿no? O Pere Aragonés. No, y el jesuita Junqueras, Oriol Junqueras, etcétera, y está rodeado de clérigos colaboracionistas, y en el País Vasco igual. Entonces participaron
jesuitas monoteítas o yo qué sé cómo llamarlos, ¿no? Del poder político y manipularon, apoyaron la manipulación con sus homilías, con sus intervenciones. Pues siempre ha sido así. Es como ver a todos los dictadores de la historia comulgando. Sí, sí. Franco iba bajo palio. Que es el palio es comunión diaria. El palio es solamente para el Altísimo. Claro. Es el ejemplo del tabernáculo, ¿no? Claro, pero es para los papas, los sumos pontífices, pero claro, es que los dictadores pues son los que crearon realmente el sumo pontificado, los faraones, y después Constantino el Grande fue el primer sumo pontífice, el primer papa. Y bueno, pues Pinochet, y es que todos a comulgar y luego a matar, firmar la sentencia de muerte, ¿no? Y sigue pasando. Entonces ves a los presidentes de Estados Unidos que se presentan, el Biden se presenta a una misa católica como y aborto a la carta libre, y no importa, y guerras, y financiamiento de guerras y destrucción de países, o que maten otros, que es mejor conseguir que otros maten. Sí, pero si yo le doy la pistola también soy responsable, ¿no? Así que tenemos tantos asuntos para poder la religión no ha sido nunca el plan de Dios para los hombres. La Torá, la ley, no se le puede llamar una religión. Se le puede llamar un código penal divino. Y da bien claramente los 10 mandamientos, son leyes condenatorias con pena de muerte. Por lo tanto, eso no es una religión, eso es un sistema jurídico de un juez supremo que se hartó de ver la rebelión de su pueblo escogido y la ingratitud y la miseria carnal de un pueblo bendecido en todos los sentidos, ¿no? Con milagros increíbles, con sobreabundante gracia. Y eso no es una religión, aunque algunos dictadores acaban poniendo como religión sus leyes, ¿no? Y lo que Dios siempre tuvo, el plan, es de una relación de amor, una relación personal. Y por eso expresa constantemente en toda la Biblia su carácter y su deseo de comunión. Y gracia y sabiduría. Y de formar una familia, una familia eterna, ¿no? Entonces, para eso vino Jesús. No vino a fundar el cristianismo. Pero ¿qué va? Él no fundó el cristianismo, ni era cristiano. Era judío, y era el verbo divino, y sigue siendo el verbo que ya era con Dios antes del principio, antes de la hora cero, de la creación. Ya era con Dios, y que era Dios, y que se hizo hombre para acercarse a los hombres. Ya no en forma de nube, ni de columna de fuego, sino personalmente, como un Dios personal que se asemeja al hombre en un amor increíble que no se puede razonar, para acercarse a tope, al máximo al hombre, y mostrarle su plan de llevarlo al cielo, siendo el camino, siendo la verdad, que no es ninguna religión la verdad, ninguna religión es la verdad, ninguna. Enseñan parte de las verdades divinas y muchas además las enseñan torticeramente en algunos casos,
pero la verdad es Cristo, y punto. Toda la verdad, además. Y vino y no fundó ningún sistema religioso. Nosotros, en ese espíritu, estuvimos ¿cuántos años sin tener sistema religioso? Bueno, y todavía luchamos contra ello. Es decir, ¿por qué entramos en constituirnos como una denominación evangélica? Porque ya no, por testimonio, y por impedimento total, de que si no, no podríamos ni bautizar, ni nada. Ni tener locales de culto, etcétera. Ni tampoco tener acercamiento con los que se llaman hermanos. Sí. Porque hay muchos que se llaman hermanos y no lo son, pero intentar acercarse para poder buscar, como dice Efesios 4, ¿no? La unidad, ¿no? De esforzarse en la unidad, ¿no? Pero la liturgia, huimos de ella, aunque tenemos tendencia a ser litúrgicos, como todos los seres humanos, porque es más cómodo. Sabemos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y anhelamos que nuestras reuniones sean momentos donde sea el Espíritu de Dios el que se mueva y gobierne. Claro. Ese es nuestro anhelo. Muchas veces fracasamos, es cierto, pero ese es nuestro anhelo, ¿no? De que haya un mover del Espíritu y que eso nos haga ser sabios y pueda haber manifestaciones de la gloria de Dios en dones, en palabras, en todo eso, ¿no? Y cuando subimos a un púlpito, lo hacemos en temor y temblor, no en cátedra, es decir, porque la cátedra la única la tiene el Señor, ¿verdad? Y pidiendo misericordia para que el Señor nos dé gracia. Lo hacemos lo mismo con este programa. Antes de empezar, siempre le pedimos al Señor misericordia y gracia, porque no somos tan listos ni tan sabios como la audiencia necesitaría, ¿no? Y nos pasa lo mismo en los cultos, en todas las ministraciones. Cuando alguien te viene con un problema y dices, ¿yo cómo voy a solucionarte esto? Pedimos gracia de Dios y oramos desde la humildad, ¿no? Y es algo que especialmente estamos haciendo un llamado para este domingo a las 7 de la tarde. Hemos pedido la Plaza Cervantes, pero bueno, coincidía con otro evento y no podemos hacerlo allá, pero vamos a hacerlo en una plaza cercana, que es la Plaza de la Paloma. La paloma es un símbolo para nosotros también, que simboliza el Espíritu Santo, ¿no? Y es una oportunidad para que no es un acto de la Iglesia Cuerpo de Cristo, aunque nosotros lo potenciamos, sino que es un acto en el que todo el que quiera humillarse delante de Dios va a tener una oportunidad de hacerlo de forma pública. Yo recuerdo la primera vez que lo hicimos, la gente alrededor estaba expectante diciendo, ¿pero qué es esto? Esto no se ha visto nunca. Bueno, nosotros lo hemos practicado en alguna otra ocasión, pero esto no se ha visto nunca. En Alcalá de Henares, ciudad orgullosa. Orgullo universitario de ser una de las primeras universidades de la historia de la humanidad. Y claro, y sigue con ese orgullo tremendo. La cuna del cardenal Cisneros. Mira, de Cervantes. Y de Cervantes. Y de, bueno, y yo qué sé cuántos. No, entonces dices, no, váyanse a humillarse a un barrio pobre, no, a un suburbio. No, aquí, en el centro. Y veíamos como cada vez que nos poníamos de rodillas, había como una caída del orgullo, ¿no? Al suelo. Yo veía, decía el Señor, caer. Yo veía a Satanás caer del cielo, ¿no? De un lado. Y eso que experimentamos aquella ocasión, lo hacemos 3 veces al año, llevamos 4 años, estaremos ya en 12 oportunidades, o ya será la 13ª. En la que estamos viendo eso y qué importante es, ¿no? Y hacemos un llamado a todo el que quiera estar allá, que pueda estar con nosotros con el solo propósito de humillarse. Una oportunidad de decir,
No, aquí no hay cuellos duros, no hay enseñoreamiento de nadie, sino que vamos a ponernos delante del trono de Dios de rodillas a pedir perdón, primero por nuestros propios pecados, porque también los tenemos. No somos tan buenos ni tan santos como quisiéramos ser. Segundo, por la Iglesia. Antes has hablado de varias cosas, de varias vergüenzas de los que nos llamamos Iglesia, representantes de Dios en la tierra, ¿no? Embajadores del reino de los cielos. La Iglesia necesita pedir perdón y necesitamos pedir perdón. Y luego los pecados de este país. Dios mío. Que son... Pero si no empezamos por los propios, claro, no podemos... ¿Quiénes somos para juzgar a nadie? Desde aquí tenemos que hacer un llamado, y pues como está haciendo Ramón acertadamente, a que participemos de ese día como un día... Todos los días son sagrados, pero un día especial. Primero en solidaridad con Israel, porque el amor por Israel lo pone el Espíritu Santo y es indeleble, pero como fiesta de Dios, porque es que es una fiesta que Dios demanda. Fíjense que después de que Jesucristo venza al anticristo y al falso profeta y ate a los demonios 1000 años, todos los años, en estas fechas, en la fiesta de Sukkot, de todas las naciones irán a adorar al Rey, a Israel. Eso va a ser algo que no sé cómo podrá realizarse, ¿no? Porque estamos hablando de millones y millones. Entonces, la fiesta de Sukkot es la fiesta de la gloria de Dios que venció al mundo y que pues por fin destrona a Satanás y viene y reina, ¿no? Y será la única fiesta a la que tienen el deber delante de Dios de acudir. Lo dice Zacarías de una forma impresionante. La fiesta de Sukkot. Y ese día es una buena oportunidad para hacer como hacen los judíos, que es ayunar. Desde la noche del sábado, no cenar, hasta la noche del domingo, que se puede volver a cenar. Ese es el ayuno del día entero de Yom Kippur. Y eso es lo más, bueno, la fuerza más grande. Unir oración y ayuno, pues ya sabes que Jesús dijo que hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Y por tanto, por favor, acompáñennos. Si no pueden estar en esa plaza de la Paloma de Alcalá de Henares, que sería muy bueno que se esfuercen en acudir y participar en algo tan glorioso como celebrar Yom Kippur de rodillas. Pues si no pueden, háganlo en sus casas o en sus lugares, en sus ciudades, y clamen a Dios perdón por sus pecados, como queremos hacer nosotros por los nuestros. Y por la Iglesia. La Iglesia está contaminada de tibieza y de amor al dinero y al mundo de una manera terrible. Pidamos perdón a Dios por todo eso. ¿Y para qué vamos a hablar de cómo, de una manera u otra, somos cómplices de los pecados horrendos de nuestro país? Pidamos perdón también. Así que, por favor, acompáñenos en oración donde quiera que se encuentren en el próximo Yom Kippur y juntemos ese incienso santo que se llegará velozmente al cielo, porque así lo llevará el Espíritu Santo delante del trono de la gracia, donde están sentados el Padre y Jesucristo a su diestra. Amén. Sí, vamos a orar por ello. Señor, y para ese día necesitamos una gracia especial. Sí, Padre Dios bendito, amado. Señor, líbranos de nuestras tensiones, decisiones, compromisos personales,
para que podamos estar delante de ti, Señor, en ese tiempo. Gracias, Señor. Padre. Yo te pido que des gracia a tantas personas para poder estar, no solamente estar físicamente, sino en la actitud de humildad correcta. Y eso solamente viene a través de tu Espíritu Santo. Por eso a todos los que está tocando tu Espíritu en este momento, ya puedan físicamente o desde sus lugares acompañarnos, que tú les llenes de tu Espíritu Santo para que puedan así poder participar en este acto especial. Ponemos también delante tuyo los retiros de los que hemos estado hablando y ese viaje a Israel para que puedan ser benditos, Señor, y que tu presencia esté llenando de gracia esos eventos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre a Jesús. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.